iniciar. Bueno, el ejercicio de práctico me dice lo siguiente. Calcular la componente en Y del desplazamiento, lineal del nodo 4. En realidad lo que dice el práctico es determinar el desplazamiento lineal del nodo 4. Nosotros vamos a comenzar partiendo primero a determinar la componente en Y. O sea, para determinar el desplazamiento total, que es lo que nos pide el práctico, tengo que determinar sus tres componentes, ¿no? O sea, el desplazamiento en X, en el eje Y y en el eje Z. Comencemos a ver con calcular el desplazamiento lineal de la componente en Y, ¿no? De este nodo 4. Entonces, esto es un pórtico espacial. Un pórtico espacial es un elemento estructural que está distribuido en los tres planos cartesianos, ¿no? O en los tres ejes cartesianos. Ya no está solamente en un plano. Y al igual que en parrilla, nosotros vamos a trabajar esto en plano. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros determinamos el grado de peristático interno y externo de, plan o de pórticos planos, pongo aquí pórtico plano, ¿cuáles eran las ecuaciones de la estática que nosotros conocíamos? Eran tres, ¿no? Era una sumatoria de fuerzas horizontales, pequeña introducción, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales y una sumatoria de momentos en cualquier punto. Sumatoria de momento, que podría ser en cualquier punto de la estructura. Ya, un momentito, me está fallando el mouse. Ya, y eso era para el tema de pórticos planos. Ahora, para el tema de pórticos espaciales, que es lo que nos lleva, o lo que vamos a ver ahora, ya no tenemos o ya no partimos con tres ecuaciones de la estática, ya partimos con 6 ecuaciones de la estática. Tenemos primero las tres iniciales, que es una sumatoria de fuerzas verticales en cada eje. En el eje X, una sumatoria de fuerzas verticales horizontales, ¿no? No importa, o lineales, mejor dicho, en el eje y una sumatoria de fuerzas en el eje Z. Entonces, para resolver un pórtico espacial, tenemos que plantearnos 6 ecuaciones. Una sumatoria de fuerzas lineales en X, en Y y en Z. Y las otras tres llegarían a ser igual la sumatoria de fuerzas de momento en cada uno de los ejes. Momento en X, momento en Y y momento en Z. Entonces, todas estas obviamente igualadas a cero. Esta es la gran diferencia que tenemos entre un pórtico plano y un pórtico espacial, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que tenemos en ambos pórticos. Ahora ustedes se preguntarán, listo, entiendo el tema de sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y de momento, ¿no? Lo que suele confundir a muchos en tema de pórticos espaciales es representar los momentos, ¿no? Entonces los momentos nosotros los representamos así. O sea, en los empotrados, en este caso los empotrados ya no van a tener una reacción vertical, horizontal y una de momento, ¿no? Va a tener ya no 3 reacciones, va a tener 6 reacciones. Esta va a ser, por ejemplo, la reacción de momento en X, que fíjense está coincidiendo aquí con el eje X. Una reacción de momento, el momento se lo representa así con una doble flecha, que va a ser el momento en Y, y una reacción de momento
en Z, ¿no? Al que llamo MZ. Entonces aquí tienen que calcular esas tres reacciones. Y aparte, las otras tres reacciones más, que son las reacciones lineales, ¿no? Que igual tienen que calcularlas. Esta va a ser mi Fx en el eje X. Aquí va a estar mi Fy en el eje Y. Y aquí mi Fz, ¿no? En el eje Z. Entonces, fíjense, en pórticos espaciales, los empotrados tienen ya no tres reacciones, ya no vertical, horizontal y momento, ¿no? Tiene tres verticales, tres reacciones verticales en cada eje y tres reacciones de momento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que inicialmente calcular. ¿Cómo calculamos esto? Con estas 6 ecuaciones de la estática, ¿no? Que son exclusivas para pórticos espaciales. Entonces, perfecto. Ya con eso podemos iniciar. Borramos esto y comencemos. Listo. Lo primero que nos da el ejercicio es los datos, ¿no? El F'C, que es la resistencia característica del hormigón, 25 megapascales o newton sobre milímetro al cuadrado, ¿no? Y con este valor, como nos está diciendo que esta sección o la sección del pórtico va a estar hecha de hormigón, nos dice que para calcular el módulo de elasticidad según norma es igual a 4700 veces la raíz de F'C en unidades de megapascales, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Para determinar el módulo de elasticidad, hacemos ese reemplazo, ¿no? Al igual que ustedes hacen en clase. Hacemos el reemplazo y nos da que el módulo de elasticidad es 23.500 megapascales, ¿no? Esto lo tengo que llevar a kilonewton por metro al cuadrado. Como les digo, megapascales es newton sobre milímetro al cuadrado. Entonces ustedes tienen que hacer la conversión de newton sobre milímetro al cuadrado a kilonewton por metro al cuadrado. Y haciendo esa conversión, que si mal no me equivoco, es aumentando, a ver, creo que 3 ceros más, y con eso van a tener este valor en kilonewton por metro al cuadrado, ¿no? Que son las unidades que nosotros estamos aumentando aquí. Ahora hay un tema importante que es el cuidado que hay que tener con los ejes locales, ¿no? O sea, en pórticos planos no teníamos este problema, que era que, por ejemplo, fíjense, aquí la pregunta usual es cómo voy a ver mi viga. Fíjense que aquí mi viga está, por así decirlo, levantada, ¿no? O sea, la base de 20 está aquí y la altura de 60 está aquí arriba. Aquí la base de 20 está aquí y la altura de 60 está arriba. Mientras que aquí en esta columna, en la columna o en la barra 1, la base ya está ubicada en el otro eje y la altura en un eje distinto, ¿no? O sea, esto nos indica que hay que tener cierto cuidado a la hora de plantear que mi rigidez, ¿no? Pequeña introducción, ¿a qué es lo que me refiero? Cuando ustedes tenían una viga isostática, por ejemplo, aquí se lo dibujo, ustedes no representaban la viga en tres dimensiones, ¿no? Se sobreentendía que ya era en tres dimensiones. Digamos, aquí asumamos una viga de, igual que en el ejercicio, de base 20 y altura 60. Una viga isostática plana, ¿no? O sea, representada en el plano. Era más o menos así. Aquí estaban los apoyos, ¿no? Sí, y así. Ahora, cuando ustedes tienen una viga, aquí, ¿qué es lo que suele pasar? Es que lo que yo veo de frente, lo que yo veo de frente es la altura, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Esta es la altura y la dimensión que nosotros no vemos, la dimensión que no vemos es la base, ¿ok? Es la base B. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí en la viga? Determinamos lo que se conoce como la ecuación de momento, ¿no? Ecuación de momento mx.
Cuando teníamos pórticos planos no había problema, pero les voy a comentar en realidad cuál es la manera completa de representar la ecuación de momento, ¿no? Por ejemplo, yo quiero sacar la ecuación de momento de esta viga de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algunos lo que hacen es esto, ¿no? Dicen voy a sacar momento y colocan una flechita aquí, ¿no? Así dicen que la X está de izquierda a derecha. Esa es una forma de resolver, no está mal. El RAM Elements lo que hace, y es lo que nosotros vamos a hacer, es lo siguiente, ¿no? Dice, voy a colocar mis ejes locales, si voy a ir de izquierda a derecha. El eje local 1 es el que se encuentra en la parte longitudinal de la viga. El eje 2, que puedo asumirlo en cualquiera de mis dos ejes, ya sea el Y o el Z. Y el eje 3, que suele estar perpendicular al papel, ¿no? Que usualmente nosotros no lo vemos. Solo vemos el eje 1 y el eje 2, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos momento, en realidad lo que nosotros estamos determinando es el momento o la ecuación de momento del eje 3. Del eje 3. En realidad esto debería llevar un subíndice del eje 3. ¿Okay? Entonces, del eje 3. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros sometemos a carga esta viga, tomamos como altura esta dimensión, ¿no? La que estamos viendo, y como base esta otra dimensión. O sea, la viga cómo se está deflectando. Se está deflectando más o menos así. Así. Entonces, esta es mi momento, o mi ecuación de momento M3X. Esta ecuación de momento M3X va a tener su rigidez, ¿no? Va a tener su respectiva rigidez, que va a ser E por I. Y aquí es la variación, ¿no? Aquí la inercia para esta viga, exclusivamente para la M3, va a ser la base, ¿cuánto va a valer? O sea, va a ser base por altura al cubo sobre 12, ¿no? La base va a valer 20, la altura va a valer 60 al cubo sobre 12. Bien, o sea, hemos hablado de todo lo que nosotros conocemos hasta ahora, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, esto es cuando yo tengo cargas que son vistas en el plano, ¿no? En el plano 1, 2, así más o menos. Entonces, más o menos mi carga que hace que se refleje mi viga de esa forma es así. Digamos, una carga distribuida, ¿no? Así. Ahora, aquí ya viene otra situación que solamente la vemos en pórticos espaciales. ¿Qué pasa? Les digo, ¿qué pasa o qué llegará a pasar si me aparecen cargas de frente, ¿no? O sea, por aquí, digamos. O sea, frente al plano. Así y así. O sea, una carga distribuida de frente. Voy a verlo aquí, lo voy a dibujar más rápido para que se entienda el dibujo, ¿no? Tengo mi viga en 3 dimensiones y aquí los apoyo. Entonces, lo que yo les comentaba es qué pasa si nosotros tenemos, y puede pasar, que la carga distribuida esté de frente, esté así. O sea, no está la carga distribuida encima de la viga, está de frente a la viga, ¿no? Así. ¿Qué sucede? Entonces ustedes dicen, uy, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer o hay que tener ciertas consideraciones. Volvamos a escribir los ejes locales. Eje local 1,
eje local 2 y eje local 3. O sea, lo mismo de la anterior viga, ¿no? Porque estamos hablando de la misma viga. Entonces, fíjense qué es lo que se está deflectando aquí. La viga ya no se va a deflectar así, como en esta viga. La viga se va a deflectar de la siguiente forma, ¿no? Así. Y esta otra porción también. O sea, se va a deflectar para ese lado, ¿no? Ya no se va a deflectar de arriba a abajo, como era esta situación, sino de centro al frente, ¿no? Se va a deflectar hacia allá. Ese momento que yo voy a calcular ya no va a ser M3 o la ecuación de momento M3. Yo la voy a llamar la ecuación de momento M2, M2, X, que es distinta a la M3. Aquí, ¿por qué le llamé a esta ecuación M3? ¿Por qué? Porque los momentos están en dirección del eje 3, o sea, los momentos, ¿no? Los momentos están en dirección del eje 3, mientras que en esta situación, los momentos, ¿en qué dirección están? En dirección del eje 2, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se representan los momentos en el plano 3? Así, ¿no? Cuando estamos en plano, pero sabemos que también se lo puede representar de esta forma, o sea, en dirección del eje 3 para esta situación. Mientras que fíjense, en el apartado inferior, el momento ya no estaría en el eje 3, estaría en el eje 2. Por lo tanto, la ecuación de momento aquí es M2, ¿no? O sea, en el eje 2. Y aquí esto es el tumbe, ¿no? Esto es la parte cruda del examen que tienen que tener cuidado. Esta rigidez que ustedes calcularon, E por I, es solamente para los momentos que tienen la ecuación M3, MX, ¿no? Mientras que para la rigidez, para esta otra ecuación, M2, ya no va a ser la misma, ¿no? O sea, el E por I, pues podemos llamarle E por I2, si quieren. Y aquí E por I3, inercia 3, inercia 3. Aquí va a variar. Entonces la inercia 2 aquí, la base y la altura ya no van a ser iguales, ¿no? Ya no van a ser iguales. Aquí la base, como les digo, la altura era la dimensión que se veía en el plano y la base la que no se veía. En este caso, la altura va a ser para, o mejor dicho, la base para esta inercia 2 va a ser 60 y la altura va a ser 20 al cubo. Fíjense que esto varía con respecto a esto, ¿no? Los valores van a ser distintos y esto entre 12. Entonces, ese es lo nuevo y lo que ustedes tienen que tener cuidado a la hora de tratar con pórticos espaciales, ¿no? Ver en qué plano o en qué eje están actuando los momentos. Momento en 3 o momento en 2, ¿no? Entonces, perfecto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Agarramos, borramos esto y decimos, yo voy a tener un orden, ¿no? Como toda la viga es de 20 por 60, yo voy a decir en el eje 3, voy a flexionar esta viga haciendo de que la base, fíjense, sea 20 y la altura sea 60, ¿no? El eje 3 lo puse tal que los momentos hagan que la base de la viga sea 20 y la altura sea 60. Ese es los ejes locales que estoy adoptando. Para el siguiente tramo de viga, igual, respeto esto. Voy a hacer que el eje 3 sea perpendicular a la viga, ¿no? Tal que al flexionarse haga que la base sea 20 y la altura sea 60. Y igual aquí, ¿no? Fíjense, los ejes locales igual. El eje 3 tiene que ser perpendicular, o sea, verlo de este lado, tal que al flexionarse haga que la base sea 20 y la altura sea 60. ¿Para qué hago eso? Para yo tener un orden a la hora, uy, mi mouse, a la hora de hacer los cálculos, ¿no?
Entonces, esa es la forma, o esa es la importancia de los ejes locales, ¿no? Me ayudan a ordenarme. Ya, listo. Entonces, esa es la manera. Ahora lo vamos a ver bien esto, en qué consiste esto, ¿no? Previamente vamos a analizar cuánto vale la rigidez a flexión en el eje 3, en el eje 3, que va a dar lo siguiente. Entonces, en el eje 3, la base de la viga va a ser B y la altura va a ser H, ¿no? Haciendo los reemplazos, siempre en metros, base 0,20 metros. Un momentito, ahora sí. La base 0,20 metros y la altura 0,60 al cubo, entre 12. Entonces, la rigidez a flexión en el eje 3 va a ser 86.400 kilonewton por metro al cuadrado. Ya. Y el siguiente eje, la rigidez a flexión del eje 2, igual, inercia para este eje, la base va a ser h y la altura va a ser b al cubo, ¿no? Entre 12. Ya va a variar. Fíjense, la base ya va a ser 0,60 porque lo estamos flexionando en la otra dirección a la viga. Y la altura va a ser 0,20 al cubo. Eso entre 12. Entonces aquí la rigidez para el eje 2 va a ser distinta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Para las ecuaciones de momento M3, las rigideces son estas, ¿no? La E por I 3. Y para las ecuaciones de momento M2 son estas otras, ¿no? 9.400 toneladas por metro al cuadrado. Esto es kilonewton. Kilonewton por metro al cuadrado. Perfecto. Entonces, esa es la primera consideración que tenemos que hacer. Ahora, primero, cálculo de reacciones del sistema real. Planteamos el pórtico espacial y colocamos el sentido de las reacciones para nuestro cálculo. Al igual que en pórticos planos, podemos asumir los sentidos que nosotros querramos, ¿no? Entrante, saliente, arriba, hacia abajo, a un lado para el otro, etc. Al final los cálculos nos van a decir cuáles eran los sentidos correctos, ¿no? Entonces, listo. Saco una sumatoria de fuerzas en el eje y obtengo que la vertical en Y va a ser igual a 140 kilonewton, ¿no? O sea, todas las fuerzas que se encuentran en dirección del eje Y las considero aquí. 20 negativo hacia abajo, menos 20. La carga distribuida que está en el eje Y, 40 por 3, negativo hacia abajo. Y la fuerza de reacción B sub Y. Todo eso igual a 0. La B sub Y despejando me da 140 kilonewton. Sumatoria de fuerzas en dirección X, solamente encuentro la carga de 15 kilonewton y su reacción Bx, ¿no? Haciendo que esa Bx valga 15 kilonewton. Y en dirección del eje Z, como no hay ninguna fuerza en dirección del eje Z, según mis ejes globales, entonces automáticamente la vertical en Z vale 0. Ya hemos calculado las reacciones lineales en los ejes, ¿no? Ahora vamos a calcular o vamos a ver cómo se calcula las reacciones de momento, que eso es lo complejo, ¿no? Para no chiparnos tanto, porque sé que en pórticos espaciales, uno se confunde bastante, ¿no? Y para mayor simplicidad, lo que hacemos es trabajarlo en plano. Entonces, comencemos en el plano YZ. O sea, vamos a trabajar en el siguiente plano, ¿no? En el plano YZ. O sea, vamos a ver la estructura solamente en ese plano y vamos a tomar en cuenta solamente a las fuerzas que se encuentran o que podemos visualizar en ese plano. Al plano YZ también se lo puede llamar como plano X, ¿no? O sea, el eje perpendicular a ese plano. Es otra forma de llamarlo, ¿no? Es otro nombre que tiene. Por facilidad, para que se pueda entender mejor, vamos a comenzar a usar esta nueva nomenclatura, ¿no? Le vamos a llamar al plano YZ el plano X. Entonces dibujemos el pórtico espacial en el plano X. En el plano X, lo único que yo veo es el momento en X, ¿no? Fíjense, saliente
nosotros lo sabemos que el saliente se lo representa como un momento antihorario, según la regla de la mano derecha. ¿Y qué es lo que podemos ver en el plano YZ o el plano X? La carga distribuida de frente se ve así, por la longitud de 3 metros. ¿Y qué más vemos? Vemos esta carga lineal de 20 kilonewton, ¿no? La colocamos aquí. ¿Y qué es lo que no se ve? Esta carga de 15 kilonewton. Fíjense, en el plano solamente se representaría como un pequeño punto. Entonces, como no se puede ver, como no se ve en el plano, no se la toma en cuenta en los cálculos. Es así de simple. Esa es la ventaja de trabajar en plano, ¿no? Solamente tomamos en cuenta a las cargas que nosotros podemos visualizar en el plano. Entonces, hagamos eso. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto 1, en dirección, o mejor dicho, en el plano X, porque estamos hablando del plano X. Y hacemos momentos de este plano como si tuviéramos un pórtico plano. Entonces digo momento con respecto al punto 1, resultante de la carga distribuida, altura 40, base 30, y su brazo de palanca es 1.5, ¿no? Aquí está. Lo mismo con la fuerza de 20 kN, tomamos como antihorario positivo, y su brazo de palanca es 3 metros, ¿no? 20 por 3 y la fuerza de momento mx. Despejamos y ya tenemos cuánto vale esa fuerza de momento, ¿no? 240 kN. Hacemos lo mismo para el plano Y. Plano Y, representamos al pórtico vista en ese plano y solamente vemos una sola fuerza, que es la fuerza de 15 kN. Entonces, podemos calcular con mayor facilidad cuánto vale el momento en Y, que lo asumimos en sentido horario o entrante al plano. Entonces, hacemos los cálculos correspondientes. Momento en el punto 1, 2, en este punto, que está el punto 1 y el punto 2 al mismo tiempo, y hacemos el cálculo de momento. Gira en sentido antihorario, positivo. 15 por brazo de palanca 3 metros y el momento MY, horario negativo. Entonces MY es igual a 45 kN por metro. Ahora el plano Z, igual representamos el pórtico en el plano Z, colocamos las cargas que nosotros visualizamos en el plano, 20 kN y 15 kN, y fíjense, aquí nosotros vemos a la carga distribuida, ¿no? Pero solamente la vemos, no de frente, o sea, no la vemos entrante al plano, pero sí la vemos de un lado, ¿no? La carga distribuida queda de altura 40 y base 3. Cuando la vemos de un lado, directamente nosotros colocamos la resultante de esa carga distribuida, o sea, directamente 120 y la representamos como una carga puntual. Hacemos los cálculos, sumatoria de momentos en el plano Z en el eje 1 igual a 0 y nos da que el momento en Z es igual a 100 kN por metro. Ahora vayámonos a los esfuerzos internos del sistema real. Entonces, esa es la respuesta. Ya saben, dudas o preguntas que tengan, encienden el micrófono y las respondemos. No hay problema. Ay, este mouse no me deja. Pero ya va a llegar el sueldo auxiliar y me voy a comprar otro mouse. Ya, ni modo, con el teclado. Ya, entonces, sigamos. Nos quedamos aquí. Listo, una vez que ya hemos calculado, porque hasta aquí ya hemos calculado las 6 reacciones, ¿no? MZ, MY, MX y las 3 reacciones lineales. Ya tenemos las reacciones del empotrado. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Una vez que tenemos las reacciones del sistema real, calculamos los esfuerzos internos del sistema real. Y aquí sí les pido mucha atención porque esto es lo nuevo. Entonces comencemos a ver con la barra 3, ¿no? Barra 3, ¿qué tenemos? Fuerza de 20 kN, fuerza de 15 kN y nuestros ejes locales. Y por si a personas no les gusta trabajar con los ejes locales, igual se los puse aquí la flechita, ¿no? O sea, estamos yendo derecha a izquierda, X. Primero, ¿qué es lo que se hace? Determinamos las reacciones parciales o los esfuerzos internos de esa barra, ¿no? De la barra 3. Este 15 kN
se equilibra con este otros 15 kilonewton. Esta fuerza de 20 kilonewton hacia abajo se equilibra con una fuerza de 20 kilonewton hacia arriba y sacamos momento con respecto a este punto 3, ¿no? En la parte de pórticos planos ustedes lo representaban, a ver, horario, así, ¿no? Así. Pero para pórticos espaciales, ustedes saben que dibujar un momento así en el plano, uy, cómo me cuesta, es lo mismo que dibujarlo así, ¿no? Con un vector con doble flecha. Entonces, nosotros lo vamos a representar así, porque estamos hablando de pórticos planos, perdón, de pórticos espaciales. Entonces, perfecto. Ahora viene el tema de las ecuaciones de momento, ¿no? Como estamos trabajando en el plano del eje 3, estamos trabajando en el plano 3, o sea, en el plano 1, 2, pero sabemos que el plano 1, 2 también se le puede llamar el plano 3, ¿no? Eso hemos visto con el plano YZ, al que también lo llamamos el plano X. Aquí con ejes locales es lo mismo. El plano 1, 2 se lo puede llamar también el plano 3 y por consiguiente la ecuación de momento que vamos a sacar con respecto al plano 3 es la M3X. Entonces es lo mismo. 20 kilonewton, sacamos la ecuación de momento derecha a izquierda, va a ser 20 por X, en sentido negativo, ¿no? Porque comprime la fibra inferior y tracciona la fibra superior, menos 20X. El momento M2, en este caso sería 0. Y me dicen, ya auxiliar, ¿por qué 0? Porque en este punto 4 no hay una fuerza lineal en dirección del eje Z, o sea, no hay una fuerza así, ¿no? Digamos, de 10 kilonewton, de 10 kilonewton. Si hubiera una fuerza en ese eje, en el eje 3, entonces sí habría flexión, ¿no? O sea, la viga, ¿cómo se flexionaría? Se- Ahorita, para nuestro M3, la viga se flexiona así, así. O sea, de arriba hacia abajo, ¿no? Mientras que la supuesta fuerza de 10 kilonewton que no hay, haría que la viga se flexione así, en el otro plano. Más o menos así. Sé que no se puede visualizar muy bien, pero ustedes me entienden, ¿no? Así. Mientras que nosotros estamos acostumbrados a que vaya de arriba hacia abajo. Entonces, mucho ojo. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Entonces, por eso la ecuación de momento aquí es 0, porque no hay fuerzas en dirección de ese eje, del eje 3. Entonces, borramos todo y seguimos haciendo. Y también sacamos la ecuación de momento M1X. M1X, que son los momentos que se encuentran en dirección del eje 1 o del eje local 1 o en dirección del eje de la barra. A esos momentos nosotros lo llamamos momentos torsores, ¿no? Momentos torsores. Como no hay momentos torsores o momentos en dirección del eje 1, la ecuación es 0. Vámonos a la barra 2. Entonces, esta fuerza de reacción del nudo 3 pasa como carga a la siguiente barra, con los mismos valores, pero con los sentidos contrarios. Esto va hacia arriba, pasa al otro lado hacia abajo, con el mismo valor. Esta fuerza de 15 va hacia la derecha, pasa con el mismo valor, pero hacia la izquierda a la otra barra, a la barra que está prendida, ¿no? Y esta fuerza M3 pasa con el mismo valor a la otra barra, con otro sentido. Carga linealmente distribuida, que era la que se encontraba en la barra 2, y hacemos el equilibrio, ¿no? Fíjense, aquí es un relajo, pero tenemos que hacerlo. Esta fuerza de 20 kN hacia abajo, más la fuerza resultante de la carga distribuida en dirección del eje 2, me dan como equilibrante la fuerza de 140 kN, ¿no? 20 más la resultante que es 40 por 3, 140. Esta fuerza de 15 kN que está en dirección del eje 3 se equilibra con esta que está aquí, ¿no? 15 kN.
Este momento torsor de 40 se equilibra con este otro momento torsor que está, al que yo llamo M1, porque está en dirección del eje 1. Ahora hago equilibrio de momento en dirección del eje 3, ¿no? Fíjense, saco momento 20 por 3, brazo de palanca en sentido horario, más el momento de 40, que es resultante 120 por brazo de palanca 1,5, sumado me da 240. Y su resultante, o mejor dicho, su reacción está aquí. M3, porque es el momento en dirección del eje 3, me da 240. En el sentido opuesto, ¿no? En el sentido opuesto, o sea, antihorario o a la derecha. Y fíjense, aquí esta fuerza de 15 kilonewton también va a generar un momento, pero en el otro plano. Esto traten, como les digo, de analizarlo con aguja e hilo, ¿no? Porque sé que puede complicarlos al principio. Fíjense, la fuerza de 15 kilonewton genera momento, pero no en el mismo plano que esta fuerza de 20 o que esta carga de 40, sino genera momento en el otro plano, en el plano 2, ¿no? En el plano 2 o en el plano 1,3, en el plano 2. 15 por 3 metros me da 45. Entonces aparece un momento 2 en el eje 2, ¿no? De 45 kilonewton por metro. Ahora saco las ecuaciones de momento. En el eje 3 tengo 20 por x menos 20x, ¿no? Tiene sentido antihorario negativo. Y la fuerza de 40 kilonewton igual 20 por x medio me da menos 20x al cuadrado. Esta es la ecuación de M3. Y la ecuación de M2 es el momento que se genera en el otro plano. O sea, en el plano 1,3, que es donde se encuentra esta fuerza de 15 kilonewton, o también llamado plano 2. Plano 2, que es 15 por x, ¿no? 15 por x. Entonces, menos 15 veces x. Yo asumo dónde es positivo y dónde es negativo el momento, ¿no? Entonces, en este caso, tracciona, a ver, tracciona la fibra que está a la derecha y, y comprime la fibra que está a la izquierda, ¿no? Entonces, menos 15 veces x. Y por último, momento torsor, que ustedes ya saben que cuando representa tracción y tracción es positivo, 40. Ahora vayámonos a la barra 1. La barra 1 igual, pasamos las reacciones de la barra 2 a la 1, nos queda de esta forma y respetamos los ejes locales, ¿no? Los mismos ejes locales que hemos planteado al principio. Y que el procedimiento de cálculo es exactamente el mismo, ¿no? El momento torsor, fíjense, está comprimiendo a la barra aquí, aquí va a tener que comprimir, entonces va a ser con signo negativo. El momento 2, que es el momento en el plano 2, sería esta fuerza de 240, ¿no? Es la única que está flexionando el plano 2, entonces directamente 240 positivo. Y la fuerza M3, aquí ya la está flexionando la fuerza de 15 kN por X y el correspondiente momento en el plano 3 o en el eje 3, ¿no? Que es la de 40 kN negativo. Y por último, tengo que ver el cálculo de reacciones del sistema virtual, que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros estamos trabajando para hallar el desplazamiento de la componente en Y. O sea, colocamos una carga virtual en dirección del eje Y, y sacamos las reacciones. En este caso, aquí podemos sacar la sumatoria de fuerzas en el eje Y para obtener la vertical en Y. Obviamente, como no hay fuerzas en dirección del eje X, aquí no va a existir reacciones en X. Y como no hay fuerzas lineales en dirección del eje Z, aquí tampoco van a existir reacciones en dirección del eje Z, ¿no? Solamente en dirección del eje Y. Pero esto también tiene tres reacciones de momento, que de la misma forma tenemos que calcularlo. Plano en X, solamente hallamos la carga puntual,
o la carga unitaria y hacemos la sumatoria de momentos en el mismo punto, ¿no? Y obtenemos la mx. Si nosotros nos vamos al plano Y, que esto es lo que puede pasar, fíjense, en el plano Y ya no se ve la carga de un kilonewton. En este caso tendríamos a mi estructura vacía, o sea que no hay nada en el plano Y. En el plano Y no se ve carga. Y si no se ve carga, yo digo directamente, el momento en Y en ese sentido es igual a cero. Si no hay carga, si no se ven carga, directamente el momento torsor, o mejor dicho, el momento en ese punto es cero. Y por último, en el plano Z, que aquí sí se ve la carga, ¿no? Hacemos los mismos cálculos que les acabo de mencionar, antihorario positivo y horario negativo, y obtengo el momento en Z, ¿no? Que es 2 kN por metro. Por último, haya esfuerzos internos del sistema virtual. Aquí tienen que respetar, ¿no? Tienen que respetar los ejes locales que nosotros trabajamos en el sistema real, ¿no? Estamos adoptando los mismos. 1 kN por X y gira en sentido horario. Como es de derecha a izquierda, va a ser negativo. Ya dijimos que no hay fuerza en dirección del eje 3 en este eje, o sea, en el plano 2. Por lo tanto, la ecuación de momento es 0. Y no hay momentos torsores, la ecuación es 0. Y para la barra 2 igual. Hicimos el equilibrio, lo pasamos al siguiente lado con el sentido opuesto y obtenemos las reacciones parciales en este sentido. Copiamos momento torsor y sacamos las reacciones verticales y la de momento debido a la fuerza de 1 kilonewton, ¿no? Momento en 3, que es el plano en el que siempre usamos, o sea, en el plano 3 o en el plano 1, 2, que es lo mismo, me da menos x, ¿no? Menos x, o 1 por x, y negativo porque va en sentido horario. M2, aquí ya no hay la ecuación M2 porque no hay fuerzas que se encuentren en dirección, o mejor dicho, contenidas en el plano 1, 3 o plano 2, entonces la ecuación es 0, ¿no? La ecuación da 0. Y momentos torsores, tracción, vale 2. Hacemos lo mismo para no darle muchas vueltas. Tenemos igual para esta última barra las tres ecuaciones de momento, ¿no? Torsores en este caso no hay, es 0. Momento en 2 es solamente esta fuerza que se encuentra flexionando al plano 2 o al plano 1, 3. Perdón, esta de aquí, 3 kN, y la fuerza de M3 está flexionando en dirección del plano 3 o plano 1, 2, que me da menos 2. Hacemos mi tablita de resumen de fuerza. Entonces ustedes van a hacer para la ecuación M3 en la estructura real y para las ecuaciones de momento M3 en la estructura virtual. Para las ecuaciones M2 real y virtual. Y para las ecuaciones M1, que ya saben que a esas se las denomina como momentos torsores. Entonces, momento torsor real y momento torsor virtual. Entonces, hay tres columnas. Momento en los dos planos, M3, M2 y M1, que son los momentos torsores. Y aquí está la longitud de los tramos. 0 a 2, 0 a 3 y 0 a 4. Eso no varía. Previamente ustedes saben que para momentos torsores tenemos que calcular también su rigidez a torsión, que es con esta pequeña fórmula. Aquí el ingeniero aquí ya no les dio el valor de mu, y cuando no se los da, ustedes asumen 0,20. Pero si en el examen les preguntara, él les va a dar este valor, así que no se preocupen, ¿no? Ustedes tienen que conocer esta fórmula. Módulo de elasticidad, E sub C. Ya hemos calculado que vale 2,35 por 10 a la 7 y reemplazamos aquí el valor de mu, ¿no? Que es 0,20 usualmente. Y tenemos el módulo de elasticidad a corte, que nos da en kilonewton por metro al cuadrado. Tenemos que, para entrar a esta tablita, repasando lo que vimos en parrilla, que entrar con la relación de la altura y la base. Y se preguntarán de seguro, y si estamos trabajando en dos planos distintos,
donde en este plano la altura es 60 y en este plano la altura es 20, ¿cómo sé cuál voy a colocar aquí? La tablita lo que me dice, si ustedes se van a los libros de texto, por ejemplo, el de Mecánica de Materiales de Jane Gear, Timoshenko, le dice que h no es la altura por sí misma, ¿no? Sino h es la mayor dimensión de la sección con la que ustedes están trabajando, ¿no? O sea, la mayor. Entonces directamente h va a ser 60 porque es la mayor y b va a ser 20 porque es la menor. No porque una sea la altura y la otra sea la base, no. H es la mayor y B es la menor. Entonces con eso obtienen la relación 3 y de ahí sacan cuánto vale alfa. En nuestro caso 0,263. Reemplazan en esta ecuación, siendo la base la menor dimensión y la altura la mayor dimensión en metros y obtienen la... Oxi, Sí, una pregunta, creo, no sé si lo dijo, creo que no escuché. Ah, ¿esa tabla el ingeniero nos las da o nosotros nos las tenemos que saber? él se las tiene que dar. Se las tiene que Ah, dar. ya. Ya, gracias, Oxi. Si no, sería un poco Ah, muy heavy. no, se lo va a dar. O a lo mucho le puede dar este valor de alfa, ¿no? Directamente. Y ustedes tendrían que memorizarse esto acá. Pero se lo va a dar. Se los tienen que dar. Esto verde que ustedes lo calculen a mano. Se lo va a dar. Listo. Entonces, inercia torsión en metros a la cuarta. Y lo último que hacen es multiplicarlo por este valor de G. Y obtienen G por inercia a torsión, que va a ser este valor en kilonewton por metro al cuadrado. Entonces ya tenemos las tres rigideces. E por I3, E por I2 y G por C por I por T. Plantear la ecuación de Moore. Para pórticos espaciales tienen que hacer la integración de las ecuaciones de momentos 3 y de las ecuaciones de momentos 2, más las ecuaciones de momentos 1, que conocemos que son las de momentos torsores, ¿no? Entonces, esa es mi ecuación de Moore para pórticos espaciales. Nada que ver las fuerzas normales aquí. Tenemos la rigidez en el eje 3, que es 84.600 kN por metro al cuadrado. Tenemos la rigidez en el eje 2, 9.400, y tenemos la rigidez en el eje 1 o la rigidez a torsión, que es 12.361. Volvemos a copiar la tabla para ayudarnos a reemplazar las integrales y reemplazamos. Vamos a llamar a las integrales de mis columnas de momentos M3. Real, virtual, menos 20 por X por menos X, menos 20 por X por menos X. Y en el valor de E por I para las columnas M3, nosotros usamos la E por I3, ¿ya? Aquí es donde se diferencian. Para las columnas M3 usan la rigidez del eje 3, ¿ya? No se vayan a chipar. Igual aquí, barra 2, M3 real por virtual, M3 real por virtual, y colocan la E por I 3, 86.400. Y para la última integral igual, menos 15x menos 40 por menos 2, menos 15x menos 40 por menos 2, dividido entre la E por I. ¿Cuál E por I? La del eje 3, ¿no? Aquí ya se diferencia. Hagamos para las columnas M2 igual. M2 real, M2 virtual, 0 por 0 no se coloca, menos 15 por X por 0 no se coloca porque se simplifica, y nos queda 240 por 3, 240 por 3, y la E por I, como estamos hablando de las columnas M2, usamos la rigidez E por I2, porque estamos hablando del eje 2, E por I2, 9400. Y por último, para los momentos torsores, igual, multiplicamos 0 por 0 se va, 40 por 2, esa la colocamos en la integral, y dividimos entre el E por I1 o el G por C por IT, ¿no? Que es lo mismo, la rigidez a torsión, 12.361, 12.361, y menos 45 por 0 no se coloca, se simplifica. Por último, sumamos estos tres valores para que podamos obtener la componente en Y, ¿no? La componente en Y, o el desplazamiento lineal en el eje Y. Y. Así.
y hacemos los reemplazos. Lo que yo obtuve en A, meto todo esto a la calculadora y me dio este valor. Lo que obtuve en B, meto todo esto a la calculadora y me dio este valor. 72 entre 235. Y lo que obtuve en C igual, meto datos en la calculadora y obtengo este valor. Sumo todos estos valores, y me da lo que estaba buscando, ¿no? Me da el desplazamiento del nudo 4 en dirección del eje Y. Esto está en metros. Error de typeo. Entonces, de esa forma yo obtuve lo que me pedía el ejercicio. El desplazamiento del nudo 4 en dirección del eje Y, porque ahí estaba mi carga unitaria, ¿no? 0,337527 metros. Ahora, lo que nos pedía el práctico no era el desplazamiento solamente su componente en Y, nos pedía el desplazamiento total del nudo 4. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Dice, para hallar el desplazamiento total del nudo 4, se deben calcular, además de la componente en Y que ya la hemos calculado, las componentes en X y en Z. O sea, ustedes van a hacer lo mismo que hicimos aquí, van a calcular la componente en X, carga unitaria en X, y otro ejercicio más, calculando la carga unitaria en el eje Z. Entonces van a tener 3 ejercicios en total, ¿no? Y con el mismo procedimiento ya visto. Y una vez que tengan los 3 valores, este de aquí, en X, en Y y en Z, ¿qué van a hacer? Van a sumarlo mediante Pitágoras. O sea, como son vectores de desplazamiento, agarran Pitágoras y lo elevan al cuadrado cada término, ¿no? Y el valor que les dé va a ser el desplazamiento total del nudo 4. Y ahí van a acabar su ejercicio del práctico. O sea, ustedes tienen que, sí, lo que dijeron se puede tomar así, ¿no? El eje 2 siempre tiene que estar en dirección de su cabeza, ¿no? El eje 1 siempre en dirección al eje de la viga. El eje 2 en dirección de, bueno, de su cabeza o la vertical de ustedes, ¿no? Y el eje 3 es el que no se tiene que ver, es el que tiene que estar perpendicular a ustedes, perpendicular a su pecho, ¿no? O sea, no tiene que verse. Entonces, ahí recién ustedes pueden visualizar a la viga tal cual, ¿no? Aquí la altura sería 60, si la ven en el eje 3, o sea, está aquí, ¿no? Y la dimensión que no se ve en el eje, en el plano 3 es esta de acá, ¿no? Que llega a ser nuestra base. Aquí igual, tienen que ponerse para esta viga 2, digamos. Ustedes tienen que verla de este lado, ¿no? Y van a ver que la altura es 60 y la base es 20. ¿Por qué 20? Porque esta es la dimensión que ustedes, parándose aquí, no la van a ver, ¿no? Y lo mismo aquí, ustedes tienen que girar su cabeza 90 grados para que el eje 2 coincida con la vertical de su cabeza, ¿no? Gira 90 grados y el plano 3 tiene que estar perpendicular a ustedes. Y ahí van a ver que la altura va a ser 60, no 4 metros, 60. Y la dimensión que no se ve va a ser 20 centímetros. ¿Yo por qué coloqué mi eje local es así? Para mayor facilidad de cálculo, pues, ¿no? O sea, a mí me conviene que haya una sola altura de 60 para todos y una sola base de 20 para todos, ¿no? Porque imagínense si mi eje local 2 lo hubiera colocado en lugar del 3 y el 3 en el 2, pucha, me hubiera chipado. Y hubiera tenido que sacar 2, 3, 4, 5 rigideces, ¿no? Y no, pues es demasiado largo. Entonces yo prefiero hacer que coincidan, ¿no? En cada una de las vigas. Entonces esa es la idea. Mm. ¿Alguna? Pasa que como saltó varias rigidez ese auto y yo ya me estaba chipando y estaba explotando ahí. Y después con los ejes que al final no lo trabajó así, no. La clave de los ejes locales, ¿no? Entonces esa es una bonita forma de ordenarnos, ¿no? Practiquen esto.
Trate. Entonces, Sí, entró. Oye, hable. A ver, la señorita no, primero. quería preguntarle sobre el pórtico espacial, ¿no es? Si lo puede mostrar. En el caso de los ejes, igual tengo una duda en esa parte. Si Ah, es que lo puede mostrar el ejercicio. aquí. No, el otro, el que es como una T, Ah, ya. El del que ingeniero. está en Classroom. Ujú. Ya, venga, espéreme, voy a buscarlo. Como ya lo está viendo el ingeniero más avanzado, o sea que están captando rápido, entonces puede ser que les pregunten, ¿no? Entonces, por si acaso, traten de estudiarlo. Ya, voy a compartir pantalla. Ah, ahora, ya. ¿Cuál era la pregunta o qué página era? Ya en la parte de cálculo de fuerzas internas, donde o coloca los ejes locales, o, ¿cómo es? Ajá, acá. Ya en el primer tramo, o sea, hace el primer corte, ¿no es? Y el eje uno mira para el corte, ¿no es? Y en el segundo tramo, el más abajo, en la página abajo, esa, por ejemplo, este eje local ya va para la izquierda, ¿por qué no va para la derecha? Si va a ser lo mismo o no. Ah, ya, porque este eje está yendo en dirección del corte y este no, está yendo saliente al corte. Sí. Ya. Ujú. Los ejes locales, en la, recuerden lo que les dije, en la estructura con la carga real, los ejes locales pueden ser como sea, como ustedes quieran, siempre y cuando el eje local uno esté en dirección de la barra. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, no importa. Aquí igual puede ser saliente al corte o entrante al corte, no importa, pero tiene que estar en dirección de la barra. Es libre, ¿no? Aquí igual el eje 2 puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. El eje 3 puede ir hacia la izquierda o puede ir hacia la derecha. Eso depende de la comodidad de ustedes, ¿no? Es libre. En la estructura con la carga real, y ustedes ya saben que en la estructura con la carga virtual, lo que colocaron en la real tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los mismos ejes locales que usaron en la estructura con la carga real tienen que ser iguales en la estructura con la carga virtual, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, uy, no carga. En la estructura con la carga virtual, fíjense, para esa barra, está, creo que es la misma, está respetando los ejes locales, o sea, son los mismos, ¿no? O tienen que ser los mismos, de barra en barra, no tiene por qué variar. Entonces, pues, es indistinto, puede variar, ¿ya? No es necesario que esté en dirección del corte o saliente del corte, no importa, ¿ya? Entonces no cambiaría en los signos, el tema de los signos, no, ¿no? Dependiendo de cómo lo trabaja. O sea, es libre, ¿no? Como les digo. A ver, aquí para el momento del plano 2, eh, 2,25, no, ecuación, u al cuadrado. No, está bien, como está. No varían los signos, está bien. De todas formas, a ver, lo voy a revisar. O sea, yo que sepa, o sea, lo revisé hace un tiempo ya. El ejercicio estaba bien hecho. Pero tal vez, que creo que es a lo que usted se está refiriendo, es que el ingeniero está siendo un poco desordenado, ¿no? O sea, creo que el eje local uno, digamos, debería estar hacia abajo para que correctamente sea esta la ecuación con la que deba trabajar, ¿no? Entonces puede ser que ese sea el problema, pero lo vamos a Es ver. que, ajá, es que yo creí, digamos, que los ejes locales, por ejemplo, el eje uno, que mire para el corte, o sea, sí estaba trabajando, pero ya con este ejercicio como que mi cabeza, Sí, tiene razón. Debería en esta barra, o sea, para tener un orden o la manera correcta de representarlo, a ver, 3, 2,5. A ver, ¿dónde está? Momento en el plano 3 sería 2,5. Esto es antihorario negativo. Sí, efectivamente, aquí por ejemplo el eje 3 debería estar al otro lado. Sí, se equivocó. Aquí se equivocó. Este eje local está mal adoptado.
debería ser así. El eje 1 aquí, 1. El eje 2 aquí. Que así no quiere preguntar en el examen el ingeniero. O sea, el ingeniero se equivocó en ordenarse, pero sacó la respuesta correcta, ¿no? O sea, la cosa es sacar la respuesta correcta. Uy, lo borré. Hizo un Homero, el docente. Se equivocó, pero igual le salió. Está bien. Él se entiende, ¿no? Lo bueno es que él se entiende. Pero sí, esto sería al revés. Eso sí tiene razón la compañera. Ya, pero ya esto depende de ustedes, ¿no? Ustedes tienen que ya ordenarse bien en el examen para ustedes no chiparse. Entonces, es buena la aclaración que hace. ¿Alguna otra Oxi, pregunta? Oxi, ya que estamos ahí, una pregunta ahí, media boluda tal vez. No hay pregunta. Am, cu- Cuando se da una viga, pues bueno, se lo voy a explicar en mi pregunta. Cuando se da una viga, cuando es horizontal, de izquierda a derecha, por lo general se toma horario positivo. De derecha a izquierda, antihorario positivo. Pero cuando es de arriba a abajo, ¿cómo se lo suele tomar? O sea, yo lo tomaba de una manera, pero cuando vi cómo el ingeniero resolvía, él lo toma de otra manera el signo. ¿Cuál es la manera correcta o cómo usted lo toma, Uxi? Ya. El que vi que el ingeniero lo toma del otro lado y ya me entró la duda. Digamos, a ver, voy a papel blanco. Espera, voy a irme para poder rayar. Así lo voy a dibujar así. Este va a ser mi mouse. Ahora sí. Digamos, este va a ser mi eje X, mi eje Y, mi eje Z. Aquí tengo mi viga. Digamos, esto es empotrado. Y digamos, yo tengo aquí una carga de, no sé, 5. Y pongamos aquí otra carga de 5. Ya me voy a ir para esa viga, ya. Pongámosle una longitud. Muchísimo. Esto va a tener una longitud de 3 metros. Ya, vámonos al plano X. A ver, esto va a ser 6 para que puedan diferenciarlo. 6. Plano X. En el plano X, ¿cómo nosotros vemos la viga? La vemos así. Siempre no cometan el error de querer calcular espacialmente. Siempre trabajen en los planos. Ya, no nos compliquemos la vida. Entonces aquí yo tengo, en el plano X, ¿qué es lo que veo? Veo la carga de 5 y comienza a tomar momento, ¿no? Aquí está mi X y como decía, cuando voy de derecha a izquierda, los horarios son negativos y los antihorarios positivos. Cuando voy de izquierda a derecha, los horarios positivos y antihorarios negativos. Entonces no hay problema. Aquí mi ecuación de momento sería mx igual a menos 5x. Esa es la forma en la que nosotros hemos calculado. 5 por x. Sí, está bien. Ahora la pregunta que me hace es si hay dos formas de verlo en el plano
Y sería, ¿no? Si yo veo ese elemento de pórtico o barrita, como ustedes lo conocen, en el plano Y, hay dos formas que yo la puedo ver, ¿no? Puedo verlo una así, teniendo mi carga, a ver, así, hacia arriba esto, y esto que valga 6, ¿no es cierto? Y otra forma de verlo es, o sea, si yo lo veo así, de este lado, lo voy a ver así, ¿no? Mientras que si yo me doy la vuelta y lo veo de este lado, lo voy a ver así como lo estoy dibujando ahora. El empotrado lo voy a ver a la derecha y mi carga lo voy a ver así, de arriba hacia abajo, ¿no? 6, positivo. Y aquí la pregunta es lo siguiente, ¿no? Es una inquietud. Uy, es como yo ¿No dejo sería esta 5 la carga? Ok. 5. No, aquí sería 6, 6 y 6, porque lo estamos viendo en el plano lleno, ¿no? Solamente que si ustedes lo ven de este lado o de este otro lado, la carga 6, por un lado se ve que va hacia arriba y por el otro lado se ve que va hacia abajo, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí la ecuación de momento para esta situación, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6x. Mientras que si yo lo miro de esta forma, para la misma barra, va a ser menos 6x, ¿no? Y lo que me pregunta Robert es, ¿qué tengo que hacer? ¿De qué lado lo tengo que mirar? Para eso me sirven mis ejes locales. Mis ejes locales me sirve para ordenarme. O sea, los ejes locales lo que me dice, cualquiera de los dos sirve, pero tenés que elegir uno solo. O sea, y digamos, yo voy a elegir este. O sea, verlo así. Si yo lo vi así en la estructura real, tengo que verlo de la misma forma que en la estructura virtual, ¿no? Entonces, mis ejes locales para verlo así sería, a ver, eje local 1, eje local 2, ¿sí? Y eje local 3, ¿no es cierto? Pucha, lo peor es que en 3 dimensiones cuesta verlo. Entonces sería así. Ahí voy a tratar de hacerles una clasecita de RAM Element para la próxima semana para que se vea esto mejor, ¿no? Pero sería así. Entonces la respuesta es, ustedes eligen cómo verlo, ¿no? Si verlo así como está a la izquierda o verlo así como está a la derecha. Depende de ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora lo que les prometí. Si no hay más preguntas, a ver en el chat. ¿No? Bueno, yo les comentaba al inicio de la clase que había un problema. Bueno, se lo voy a comentar rápido. Eh, Miren, yo soy auxiliar de este semestre de Resi 1 de 3 grupos, de Resi 2 de 2 grupos y de Hiper solo un grupo. Y me llegan varios mensajes, algunos graciosos, otros eh, más graciosos que los anteriores, otros pidiéndome que se los matonee de todo. Y de vez en cuando me llegan mensajes tristes.
O sea, de personas que tal vez, no sé, no tienen en quién apoyarse en su casa y- o no sé, o no tienen un buen amigo y le cuentan sus cosas al auxiliar y yo, sí, está bien. Bueno, tampoco soy mala persona y trato de escuchar, ¿no? En mi tiempo libre. Y algo que, Mira, o sea, el que lo está escuchando a Oxy aquí en la auxilatura va a estar llorando en su casa. son varias personas y ustedes no creen preocupa. A mí la verdad me preocupa bastante porque son varias personas que al punto de comentarme que quieren dejar la carrera o que se sienten mal o problemas serios, muy serios, sobre todo las chicas. Y, y es el tema de las materias de estructura, ¿no? Que se les hace bastante complicado de pasarla. Hay chicas y chicos que están llevando materias, por ejemplo, Reci 1 más de 3 veces y no la pueden pasar. Hay chicos que han repetido 2, 3, 4 veces Reci 2 y que no han querido pasarla pagando y han esperado a, bueno, a pasar porque realmente ellos saben, ¿no? Y eso es algo bueno. Y también como hay amigos y amigas que tengo aquí en la materia que llevan, creo, más de 2 veces repitiendo hiperconquilla y que ellos dicen, no, yo no quiero irme con el docente fácil o con el docente que hace pasar a todo. Yo quiero pasar con un ingeniero que realmente me va a hacer pasar porque yo sé. Y, y eso es algo bueno, pero no deja de deprimirlo y son personas que realmente se sienten bastante mal. Y yo les digo, estructura debería ser las materias más sencillas para todos nosotros porque nosotros entramos a esta carrera, nadie me va a desmentir, porque nos gustan los números, porque nos gusta matemática, porque nos gusta física. O sea, lo nuestro es hacer cálculo, es lo que más se nos da a todos. Y todos entramos con ese motivo, porque nos gusta y porque podemos y porque sabemos. Y yo digo, qué triste eh, que estando ya en esta carrera, que tantos años de colegio nos hemos estado esperando, le huyamos a la parte más bonita que es estructura. O sea, nos creamos tan inútiles en resolver ejercicios que ahora no nos escapemos, ¿no? Y, al punto de que haya personas que a media carrera la quieren dejar, ¿no? Miren, yo les hablé con compañeros, eh, gracias a Dios, miren, me topé desde el primer semestre, todos mis compañeros fueron compañeros que tienen altísimas notas en la carrera y creo que todos son auxiliares de toda rama. Y yo les comenté esto y ellos bueno, hablando y conversando con ellos, hemos podido englobar, por así decirlo, qué es lo que ustedes necesitan o qué es lo que ustedes necesitan saber para ser buenos en materia de estructura. Esto aplica o aplicaba cuando ustedes estaban en el colegio para las personas que no eran buenas en matemáticas. Y también les puede servir a ustedes para ser buenos en las materias de estructura. O sea, si vos que me estás escuchando, tal vez te cuesta mucho estructura, ves a tus compañeros que no son buenos en esta materia, que son buenos en la materia y que lo que vos haces en una semana, ellos lo hacen en una tarde, de, déjame decirte que vos también estás en la capacidad de llegar al nivel en el que ellos se encuentran. O sea, vos no sos el problema. Eso de que yo no nací para esto es mentira. Si entraste a esta carrera es porque sos bueno tanto en estructura como en cualquier otra materia, sobre todo en estructura. Y vas a poder, mira, yo te comparto eh, cuáles son esas, esos 3 elementos o esas 3 cosas que vos tenés que hacer para que puedas estar al nivel de esas personas que sacan alta nota en estructura y que nunca se aplazan, porque tenés que hacer estas 3 cosas, miren, y van a ver que muchos docentes en el transcurso de la carrera se lo han dicho, ¿no? Primero, voy a hacer mención a lo que comentaba el ingeniero Solís para lo que llevaron
isostática 1 con el ingeniero Solís, él, desde que comenzamos esa materia, él nos hacía la introducción a las materias de estructura, ¿no? Él nos decía que estructura era la rama más importante de ingeniería civil y era lo que todos nosotros deberíamos saber y que no deberíamos verlo como un peso, como una carga, sino como la parte más bonita de la carrera. Incluso él hacía su alegoría de ustedes tienen que amar las estructuras, tienen que vivir las estructuras, tienen que sentir las estructuras y agarraba una viga y comenzaba a respirar a fondo, ¿no? Entonces, él lo que hacía era precisamente eso, era tener adoración, por eso, adoración por eso al que, o por lo que él trabajaba, o por lo que él le gustaba, ¿no? A él las estructuras, él las adora, él las quiere, las adora. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es adorar? O sea, ¿a qué se refiere el ingeniero Solís con adorar o sentir las estructuras? ¿O cómo yo puedo llegar al nivel de adoración que él tiene con las materias de estructura? Entonces, aquí les hago un pequeño paréntesis, un pequeño cuento de 10 segundos. Yo tenía una compañera en tercer semestre que ella siempre se venía a las clases con su libro de las crónicas de Narnia y lo leía una y otra vez y ella se lo sabía el cuento de memoria y de izquierda a derecha. Entonces yo me daba pena y le decía, oye, vos no tenés, o no te alcanza en tu casa para que te compren el tomo 2 o por qué parar leyendo el mismo libro. Y me dijo, no, no es que no tenga dinero para comprarme el siguiente tomo, sino que a mí me gusta leer este libro, aunque yo ya lo haya leído. Entonces, ella, si vos le hacías una pregunta del volumen 1 de las crónicas de Narnia, ella te lo respondía. Te lo respondía mucho más o mucho mejor que una persona que lo haya leído una sola vez. O sea, ella que lo leyó 10 o 100 veces, te respondía mejor a las dudas que una persona que te lo había leído una o dos veces. Entonces, para que a ustedes les pueda gustar las materias de estructura, independientemente cuál sea, residuo 1, residuo 2, hiper, hormigón, pretensado, etcétera, ustedes tienen que disfrutar pasar el tiempo con la materia de estructura. Y esto puede ser viceversa. Si ustedes eh, no adoran la materia de estructura, no les agrada, no les simpatiza, quieren que se acabe o quieren pasarla por pasar y, y les gustaría tener ese hábito de ser bueno, esta es la clave. Tienen que comenzar a pasar tiempo con esas materias de estructura y van a ver cómo con el tiempo le va a comenzar a gustar. O sea, si algo no les gusta es porque ustedes no han pasado el tiempo con esa persona o con esa cosa. Entonces yo les aseguro que, por ejemplo, en hiper, que tal vez hay temas que ustedes no entienden o no comprenden muy bien, traten de sentarse y tal vez no solo, sino con amigos y traten de analizar, hablar, conversar, resolver ejercicios que hay en los PDF o del ingeniero y van a ver cómo de a poco la materia les va a ir gustando. Van a comenzar a disfrutar la materia y por consiguiente la van a adorar y van a comenzar a ser buenos. Entonces, la primera clave para resolver y para que ustedes sean buenos en la materia de estructura es que adoren esa materia, o como dice el ingeniero Solís, que la respiren, que la sientan. ¿Y cómo hago eso? Traten de pasar más tiempo con esa materia. Pasen tiempo con estructura. Dos, eh, para que ustedes puedan ser buenos en estas materias, al igual que matemáticas en el colegio, y de seguro ya ustedes lo saben, tienen que ser personas muy humildes, tienen que tener la humildad al ras, como se dice. Por ejemplo, yo les comento lo siguiente, con un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa para las personas que tienen movilidad? Que muchas veces ustedes están en su auto y suele pasar que pasa al lado de ustedes una persona con su full tundra, ¿no? Y baja la ventana del vidrio de su auto, saca su cabeza y les dice, no pues querido, tu llanta está baja. Y uno se molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona te está
haciendo ver los errores que vos tenés en tu auto o los errores o equivocaciones que vos tenés. En este caso, tener la llanta baja, ¿no? Entonces, en estructuras pasa lo mismo. Muchas veces cuando ustedes practican ejercicio o con amigos y uno le dice, mira, tu ejercicio está mal o te equivocaste o no sabes, digamos. Muchas veces hay personas que se lo toman a mal y dicen, no, yo para que me estén bajoneando así, mejor no, yo no quiero volver a pasar esta materia de estructura porque me hace sentir menos o me hace sentir que no sé o me equivoco bastante que creo que esto no es para mí. Y no, al contrario, la persona que más domina estructura es la persona que más se equivoca. ¿Ustedes creen que las personas que son buenas en estructura no se equivocan? Al contrario, son las personas que más veces se han equivocado haciendo un ejercicio y se han equivocado en los errores tan más tontos que si ustedes se enteraran se pueden reír. Eh, pucha, tienen que, como les digo, las personas que ustedes ven con 90 o con 100 en los exámenes de ISO 2, Recibo 1, hiper, yo les aseguro que si ustedes van a su casa y ven su cuaderno de borrador o cuaderno de práctica, tienen hartísimos ejercicios llenos de errores, que era de tanto practicar y practicar y practicar. Pero ellos, a pesar de equivocarse una y otra vez, ellos eh, tenían esto, la humildad de reconocer sus errores, de decir, pucha, me falta y necesito practicar más. No importa lo que me digan, no importa que yo crea que me falta harto, no importa cuántas veces me vaya a equivocar, yo voy a seguir practicando, seguir practicando, seguir practicando. O sea, tener esa humildad de decir, me falta, necesito practicar, es lo que a ustedes los hace buenos, ¿no? Hay ya como anécdota, hay veces en donde los docentes a ustedes los van a tratar, ¿no? Por ejemplo, en ISO 2, Belmonte los trata, los manda a vender mocochinchi. En JT los trata inútiles. Oquilla les trata y les dice, este, usted no tiene base en Resi 1, no sé por qué está aquí en mi curso. O Tito les, mejor ni les cuento lo que me dijo a mí. Entonces, y esto es la alegoría de la llanta pinchada, ¿no? Esos docentes, si los tratan o los estropean y les hacen ver sus errores, tal vez de una manera un poco grosera, ustedes no tienen que ofenderse, no tienen que sentirse lastimados. Siempre para aprender, siempre tienen que tener esa humildad de decir, pucha, tal vez este docente me lo está diciendo de una forma grosera o que me llega a lastimar, pero me está ayudando a reconocer mis debilidades. O sea, me está diciendo algo que tal vez yo con meses y meses de prácticas no pudiera haberme dado cuenta. Por ejemplo, Quilla, ¿qué es lo que hace? Los hace ver a ustedes que les faltan muchos conceptos en isostática, ¿no? En isostática 2 más que todo, y en resistencia de los materiales. Entonces, y tal vez los hace sentir mal, como que si ustedes no supieran, pero en realidad lo que él está haciendo es tratarles de complementar esos temas que ustedes tal vez no sabían que no saben. Y para recibir eso, si ustedes no son humildes, ustedes se van a cerrar y no van a querer reconocer y no van a aprender eso que aquello que no saben. Mientras que si ustedes reciben ese consejo, tal vez con un poco de crudeza, con humildad, van a ver cómo van a comenzar a complementar su conocimiento. O sea, la idea es, si yo quiero aprender algo en materia de estructura, cualquier cosa, tengo que ser humilde. Tengo que recibir los consejos, no importa qué tan duro sea, ¿no? Entonces, como consejo 2, para aprender tiene que ser siempre humilde. Estar listos para recibir tratadas, listos para recibir llamadas de atención, etcétera, y van a ver cómo les va a ir bien, ¿no? Como dice el compañero, le forja el carácter, ¿no? Por, para los que no saben, carácter o la persona con carácter o el hombre con carácter no es aquella persona que te grita fuerte o que te trata o que te humilla o que te estropea. No, al contrario, una persona que tiene carácter es aquella persona que se muere por tratarte, gritarte, estropearte, golpearte, pero sabe controlar sus impulsos
se calla y en lugar de gritarte, estropearte, te escucha y trata de aprender y reconocer los errores que él ha cometido. Entonces, esa es una persona que tiene carácter, una persona humilde, que sabe controlarse, ¿no? Y que reconoce que le falta. Y por último, tres, que para la materia de estructura, si ya los adoran, si ya son humildes para aprender, falta que se esfuercen mucho y que sean valientes, ¿no? Hay una pequeña película para los que fueron alumnos del ingeniero de carreteras 2, Linternita. Linternita. Recordarán que él le mostraba un video, ¿no? Un video de jugadores de fútbol americano. Muy buen video y la verdad que motivaba muchísimo para seguir nuestras materias. Yo tuve el gusto de que él haya sido mi docente el último semestre antes de que fallezca y la verdad que el hombre subía mucho los ánimos y nos ayudó. A mí me inspiró mucho para postularme de auxiliar de hiper y se lo debo, se lo debo. Y alegoría a él, voy a tratar de pasarles el enlace de este video para que ustedes puedan también verlo. Y lo que dice este video es que tanto también como en las materias de estructura, ustedes no se tienen que rendir. O sea, le va a pasar, va a ser doloroso, costoso. Al principio siempre al principio los cambios duelen, pero no tienen que rendirse. Tienen que insistir, 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 practicando ejercicios una y otra vez. No se den por vencidos, no se desmoralicen. Sé que estructuras es complicado, pero no solamente es una batalla de hoja y papel, sino también es una guerra psicológica, ¿no? En el que mentalmente no tienen que dejarse vencer. No porque un ejercicio sea demasiado complicado, no tienen que decir, no, ya no puedo y botarlo, ¿no? No, tienen que insistir y buscar los medios, no tienen que dejarse estropear por un ejercicio, o sea, tienen que persistir, ¿no? Y les comparto un secreto. ¿Saben qué? Si ustedes, eh, bueno, es un secreto de vida, ¿no? Si ustedes insisten bastante en cualquier cosa de su vida, no solamente en materia de estructura, y vencen sus miedos, se enfrentan a sus miedos, inquietudes y dudas, van a ver que siempre, siempre a la persona que se esfuerza, siempre a la persona que se esfuerza y que no se rinde y que persevera, 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 van a aparecer, no sé si mágicamente, pero se van a dar cuenta, hagan la prueba o el experimento. Esfuércense, pamiechi, no se rindan, sean perseverantes, perseveren, perseveren, y siempre van a aparecer personas para ayudarlos. Siempre, hasta la persona menos que tal vez nunca los hayan visto en su vida, va a aparecer y va a venir solamente a ayudarles, ¿no? Entonces, tienen que eh, entender de que ustedes o para la persona que se esfuerza nunca va a estar sola. Siempre van a llegar esos refuerzos a darles ese empujoncito que ustedes necesitan para vencer esa prueba. Yo miren, por ejemplo, yo no era auxiliar, cuando no era auxiliar, llegó la pandemia y yo iba a entrar a Reci 1. Yo no sabía nada de Reci 1 y tenía miedo porque decían, ah, Belmonte tira todo y me daba miedo pues porque en ISO 2 pasamos poco. Entonces, pucha, yo practicaba en mi casa en tiempo de pandemia, no podía y no había quien preguntar porque estábamos en pandemia. Entonces me envió un mensaje un chico que yo lo había visto de cara y él también lo había visto de cara, pero no nos hablábamos. Y me manda un mensaje y me dice, hola Gonzalo, mira, no me conoces, yo sí te conozco de lejos, pero sé que sos buena persona y te quiero enseñar Reci 1. Y yo, ¿y por qué? No sé, que quiero practicar y no sé con quién. Y practiqué gracias a ese chico que fue que yo pasé la materia de Reci 1 con 90 y él me motivó a que yo me postule a auxiliar. Miren, yo me esforzaba bastante y no tenía quien me ayude y gracias a Dios apareció una persona que me dio ese empujoncito, ¿no? Para que yo pueda pasar esa materia y luego postularme de auxiliar. Y esas personas siempre son personas enviadas por Dios
para darles esa mano y que ustedes puedan vencer esa etapa, ¿no? Entonces aquí yo les comparto un pequeño mensaje que dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, ¿no? No temas ni desmayes, porque Dios va a estar contigo donde quiera que ustedes vayan. Entonces, si ustedes se esfuerzan mucho, tengan la seguridad de que nunca van a estar solos.